Ahora, yo represento a Madres desde el 77, en que fue creada Madre de Plaza de Mayo por Azucena Villaflor, una simple mujer que había perdido a su hijo, que tenía a su hijo secuestrado. La palabra desaparecido no existía. A nuestros hijos los llevaban, no sabíamos a dónde, ni para qué, ni por qué. Entonces recorríamos todo, nos encontrábamos generalmente, nos encontrábamos en distintos lugares, todas las madres, siempre haciéndonos preguntas entre nosotras para ver si alguna de las otras madres tenía alguna idea de dónde estaban nuestros hijos. Así, en ese largo camino de recorrer todos los lugares que fuera necesario, las madres fueron a la Estela Maris, que era de la Vicaría Castrense. Yo no fui porque realmente no iba a ir a donde estaban los militares a preguntarle qué estaban haciendo con mis hijos. La que estaba era Azucena Villaflor y un grupo de compañeros que estaban en el mismo camino. Ella dijo: esto no nos sirve para nada, tenemos que unirnos y juntas ir a la calle para que la gente sepa lo que pasa, sepa que hay chicos secuestrados. Y bueno, ¿dónde es el mejor lugar para encontrarse? Plaza de Mayo, que es histórica. Entonces se encontraron las 14 primeras madres que fueron a la plaza un día sábado. Como el sábado no se dieron cuenta, no había nadie, ninguna persona, no había gente en Plaza de Mayo. Entonces dejaron para encontrarse el jueves. Desde entonces nos empezamos a encontrar en grupos distintos para hablar de nuestras cosas. Hasta que vino la policía y como había estado de sitio nos dijo que teníamos que caminar. Entonces empezamos a caminar de dos en dos. No alrededor de la pirámide, donde lo hemos hecho durante años, sino alrededor de la estatua de San Martín, no me acuerdo. El profesor de Plaza. Entonces ahí hasta que nos corrieron muchas veces, hasta que nos organizamos y empezamos alrededor de la plaza. Claro, la gente que nos veía, no teníamos pañuelo. El pañuelo se hace cuando muchas madres católicas querían ir a Luján. Yo tampoco lo voy porque esas cosas no hago. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para reconocernos? Porque querían hablar ahí con el cura, qué sé yo, que corresponde. Y bueno, entonces una dijo, llevemos un pañal que todas tenemos compañeras que todavía tienen el pañal. Hay que aclarar que antes el pañal era de tela. El pañal fue lo que nos pusimos y ahora seguimos con los pañuelos. Por supuesto que el cura no nos recibió, después entonces de ahí ya empezamos a usar el pañal. El pañal seguimos toda la vida, nuestra lucha fue muy terrible, pero ustedes no se imaginan, porque son todos jóvenes los que están acá. Nadie sabe lo que se vivió en el 76 y en el 77. Fue algo impresionante. Buenos Aires era una ciudad tomada, porque andaban los camiones militares por todos lados. Y nosotros, con mucho miedo, al principio nos reuníamos en distintas casas. Y después los jueves en la plaza, pero nos reuníamos en confiterías, en casas, hacíamos, nos disimulábamos, era como un contraespionaje. Las madres se hablaban por teléfono, nos hablábamos diciendo códigos para reconocernos, hasta un clavito en la solapa llegamos a llevar para reconocernos. Así hasta que nos empezamos a juntar, estábamos todas juntas, no estábamos separadas de Eve, y cada vez se fue haciendo más grande. Hasta que el 10 de diciembre se decidió hacer una lista con los desaparecidos. Ese día fue el día que se llevaron a Azucena Villaflor. Había pasado ya unos cuantos meses. Bueno, una vez que salió la lista de todos los desaparecidos, entonces ahí recién se supo de que había gente secuestrada. Entonces, cuando ya después seguimos la lucha, hasta que después vino la democracia, pasando la 1000 y una, porque no puedo contar la cantidad de cosas que hemos pasado. En la democracia, bueno, lo primero que hizo Alfonsín el 13 de diciembre fue, por el decreto 153, que eso no me lo puedo olvidar, hizo el decreto para que fueran juzgados los militares. Los militares fueron juzgados
Primero tuvimos una gran lucha porque querían ser juzgados por los militares mismos, hasta que se formó la CONADEP. La CONADEP fue el lugar que hizo que pudieran ir a juicio los militares, porque es un testimonio de toda la gente que fue afectada y que pudo hacerlo. Con ese testimonio, en nuestro país, por primera vez, se pudo hacer juicio a los que habían dado un golpe militar y a los que habían cometido un genocidio. Eso es lo que hizo que se pudiera hacer eso. Pero pasó, como ustedes sabrán, de que aún los condenados a perpetua, como Videla, Macera y otros más, por Menem, fueron indultados. Bueno, pasaron los tiempos, gracias a Dios, porque yo las veces que estuve con Kirchner, que fueron unas cuantas, le decía, sos un milagro. Kirchner fue un milagro. Gracias a Dios, el día que entramos en la ESMA, no les puedo decir a ustedes presentes la emoción que sentimos. Yo no subí a la capucha ni fui porque no puedo sufrir tanto, teniendo dos asesinados y mi hija desaparecida, jovencita, que ya les voy a contar, pero fue la primera vez que besamos a Kirchner y a Cristina porque vinieron ellos a saludarnos a nosotros. La verdad que cuando los nombro tendría que ponerme de pie, porque han sido todo un ejemplo, no solo en los derechos humanos, sino en todo lo que están haciendo y hacen por nuestro país. Es una cosa que realmente es increíble todo lo que hemos conseguido las madres. Ahora en este momento yo pertenezco al Centro de Cultura que llevamos las pancartas a distintas provincias. Ya hemos ido a unas cuantas y con la vida de nuestros chicos. En el 86 nosotros hubo una separación, se fue, muchas madres nos separamos, quedamos dos grupos. Yo sigo con la fundadora. La mayoría se fue con la señora Edre Bonafini. Ustedes más o menos ya saben la historia distinta que es entre una y otra. Al respecto, nosotros nunca hablamos de lo que pasó, ni por qué cada una hace lo que hace. Nosotros, chicos, somos muy poquitas. ¿Saben una cosa? Yo soy la más joven, cumplo 80 años, con bastón, con muleta, el taxi bajando, acompañándonos a unas a otras, hacemos lo imposible por estar presente, por ir a un lado y otro. Ustedes verán cuando se ve en televisión eso, que nosotros somos muy poquitas, pero seguimos todas con el corazón muy contentas, porque el día que fue la sentencia de los asesinos, estábamos todas juntas en Derechos Humanos y fue algo tan emocionante, algo que no pensamos que lo íbamos a vivir, porque nosotros nunca creímos que iba a haber justicia para los nuestros, nunca lo pensamos. Y sí, estaban siendo condenados los asesinos, nos abrazábamos, llorábamos, nos reíamos, fue algo increíble. Por eso, esto que ha pasado y que hemos vivido estos años es algo que nos hace querer tener más vida, querer poder vivir mucho, nos cuidamos, nos ayudamos. ¿Por qué? Porque queremos que ver lo que sigue, chicos. Lo que sigue lo verán ustedes. A ustedes les toca la lucha y el apoyo ahora. Por eso yo los abrazo con toda mi fuerza, porque veo que ustedes tienen compromiso y que seguirán así. Y bueno, yo lo único que quiero decir es que el dolor de la pérdida de Kirchner nos afectó muchísimo a todos, pero no, Kirchner no murió y Cristina sigue con fuerza. Ya salieron ahí recordándonos por qué fueron las madres las que les abrieron el camino y los que nos enseñaron a luchar. Emocionantes las palabras. Tenemos acá al señor Emiliano, alias Gringos, más conocido. Él viene por la agrupación Hijos y bueno, nos viene a contar básicamente que, no sé, yo por lo particular quiero saber lo del juicio de Videla. Bueno, eso fue histórico en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en el país. En el mundo. Que eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, Kirchner, el gobierno de Kirchner, logró algo que la gran mayoría de los estados del mundo no han logrado, que es generar una política de estado que cause
a partir de la lucha de la organización, está claro, pero que genere, que encauce y que genere a través de sus tribunales ordinarios el juzgamiento y la condena a todos los que violan los derechos humanos. En el mundo, para la guerra mundial, por ejemplo, se tuvo que hacer un tribunal especial, el tribunal de Nuremberg. Y la gran mayoría de los casos, y los dictadores, los genocidas, los violadores de los derechos humanos, como no han sido condenados, o ha sido muy débil la condena, o ha habido pactos como el de la Moncloa, pactos como el que tuvo que hacer Nelson Mandela en Sudáfrica para saber qué había pasado con sus seres queridos, con la gente que luchó contra el apartheid, pero nunca se le logró condenar. Entonces, en ese sentido, una vanguardia en el mundo se establece acá con una bandera muy fuerte que es la del pañuelo blanco, pero también que Néstor y Cristina tomaron y tomamos los jóvenes y estamos dispuestos a seguir tomando. Y bueno, miren la casualidad de que acá en Córdoba fue donde se lo juzgó, se lo condenó a Menéndez, pero también a Videla, el principal responsable de la dictadura. Y eso tiene que ver con la lucha de las organizaciones sociales, porque no es solo a través de lo que hace un presidente con sus gestos, con sus actitudes, con sus construcciones, con sus pensamientos, sino también lo que hace la sociedad. Y Córdoba particularmente, si bien en otras cosas estamos muy por atrás, yo creo que el neoliberalismo en Córdoba nos está atravesando duramente, a pesar de que hace 7 años que hay un gobierno nacional y popular. Nosotros en Córdoba, en el tema de derechos humanos, hemos podido dar pasos muy grandes. Y creo que además somos como una especie de luz para muchas otras provincias que le está costando mucho, Mendoza por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos viendo últimamente con las cárceles, con los juicios, con lo que se presenta en la Corte Suprema o en los jueces para parar la ley de medios, la que hemos logrado en Mendoza. Bueno, hay muchas provincias que siguen siendo conservadoras. Córdoba es una provincia conservadora en muchas cosas, pero en tema de derechos humanos ha habido una conciencia de la gente y creo que de eso lo tenemos que capitalizar. Paisana chaqueña, ¿suena el cajón? ¿Se escucha? Bien, buenas tardes, no, buenas noches. Primera vez que participo en una reunión política, así que me parece interesante escuchar así distintas voces. Aunque no todas tan distintas, pero bueno. Por lo menos la diversidad dentro de su unidad. Está interesante. En todo caso, yo soy miembro de la comunidad de afrodescendientes. No soy mucho de política, pero sí sé tocar el tambor. Así que vamos a echarle para adelante a hacer un poco de música. Y vamos a empezar con una canción afro-argentina. Entonces ahí ya comienzan los problemas porque me acaban de decir que no hay negros en Argentina. Entonces, ¿cómo no hay negros en Argentina? Viendo canciones afro-argentinas. Esta primera canción es una canción muy simple que dice, no, pero no voy a tocar si están conversando, porque ahí sí es una falta de respeto al artista. Vamos a ver. Voy a tocar 5 minutos, pero si mientras estoy hablando 5 minutos están los compañeros de la reunión del partido allá, los otros por allá, parezco el fondo musical de un meeting político. Entonces ya no. Vamos a hacer así. 5 minutos, me paran bola y si no, no toco, porque aparte ni me pagan, entonces encima que no me pagan, todavía me faltan el respeto. Así que vamos a echarle para adelante, ¿va? Podemos hacer compañero viceintendente, pueden parar por un ratito a los artistas, porque siempre fuimos el furgón de cola de la dirigencia. Así que un toque de respeto, ¿ya? Vamos a ver. Esta canción, voy a cantar una canción nomás, así que ahí terminamos. Y aparte que ninguno es mi jefe, así que no tengo problema. Esta canción dice: en un convento borombombón, de caballito borombombón, había una negra borombombón y 6 negritos borombombón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta canción? Es una canción argentina que tiene un tambor que dice borombombón. Como estoy solo, me encantaría que ustedes me ayuden a hacer el tambor. Entonces yo comienzo, en un convento, y la gente dice, borombombón. Vamos a ver. En un convento. No escucho el coro. De caballito había una negra y 6 negritos. Un día caminando por Buenos Aires, donde estaban los argentinos, porque los de Salta y Tucumán no son argentinos, le preguntó a un señor si habría alguna canción que dijese:
en un convento de Caballito había una blanca y 6 blanquitos. El señor argentino me dijo que esa canción no existía. Entonces, a partir de ese instante, le cambié la letra de la canción y la canción dice así: en un convento de Caballito había una madre con 6 hijitos. No escucho el coro, los 6 hijitos. Había una madre con 6 hijitos. Mientras la madre se bebe el mate, los 6 hijitos hacían bollitos. Afro la madre, borón, bombón, afro los hijos, afro el padre y hasta los bollitos. Así termina, borón, bombón, este cuentito afro-argentino, negros benditos, borón, bombón. Muchas gracias. Bien. Es bien importante llamarle la atención a veces a nuestros compañeros, con el máximo respeto, dirigentes políticos de un partido tan progresista de América Latina, para poder entender que dentro de la diversidad los artistas cumplimos un papel también, que es el papel de, a través de nuestro arte, poder sensibilizar a la gente sobre los distintos problemas de la vida. En este caso, por ejemplo, de nosotros que llegamos en condición de esclavizados a América Latina, que no llegamos como migrantes, sino nos secuestraron, y que fuimos más de 30 millones los que llegaron, de los cuales 1,5 millones viven en la Argentina, de acuerdo al último censo que hubo hace unos meses aquí en Argentina, y que por primera vez los políticos se acordaron que habían negros y pusieron una 6ª palabra que decía: ¿eres descendiente africano? Y arrojó 1,5 millones de negros en este país, así que me parece muy lindo que ustedes también tengan mucho orgullo de tener un poquito de afrodescendientes. Muy bien, vamos a hacer una canción que a mí me encantaría que ustedes me acompañen, porque es una canción que cuenta la historia de la gente que llegamos a este lugar llamado América Latina, y que por casualidad unos nacieron en Argentina, otros en Perú, otros en Colombia, pero finalmente todos somos parte de la diáspora. Si me acompañan con las palmas dicen ta, 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 ta. A ver, eso es. Ajá. A ver. Esa es. Ahora sí. Ajá. Esta es una canción que dice, y es muy fácil, se la quiero enseñar a ustedes para que se lo lleven de recuerdo. Dice: mi papá tenedor, mi mamá cuchara, yo soy cuchillito de comida rara, mi abuelo cucharón, ay, mi abuela espumadera, mi prima querida cucharita de madera. ¿Va? Lo cantamos todo porque ustedes son inteligentes, estudiantes, antropólogos, algunos son sociólogos, así que muy rápido aprenderla. Vamos ahí. 1, 2, 3, va. 3, va. 3, va. Va. Hacemos así. Vamos a hacerlo como se hace en mi tierra. En mi tierra, uno dice la frase y los otros contestan. Yo digo: mi papá tenedor. Y entonces ustedes lo aprenden, porque resulta que en mi tierra dicen que los negros solo sabemos hasta las 12 del mediodía. Y nosotros lo convencemos a un ministro que el problema no era que nosotros no aprendíamos la lección, sino que la escuela era aburrida. Entonces, porque si la escuela nos enseñaran cantando y bailando, entonces sería mejor. Les voy a enseñar la canción como se aprende en los pueblos de mi tierra, o sea, no en el colegio eurocéntrico, sino en los pueblos negros de la costa, ¿va? Dice: mi papá tenedor. Y ustedes dicen: mi papá tenedor. Vamos a ver, yo sé que van a hacer el ridículo, que son políticos, entonces le van a tomar la foto diciendo: mi papá tenedor, y van a salir, ¿no? Y es, no da. A ver, no. Mi papá tenedor. Y ahora, pero más hijopeado, o sea, más de como negro de Córdoba. Mi papá tenedor. Mi mamá cuchara. Yo soy cuchillito. Ya, pero en esa parte de la canción tienen que movilizar la cadera, o sea que la parte más vedada dentro de los pueblos conservadores, o sea, mover la cadera, ¿no? Porque esos son de los negros indecentes. Entonces, vamos ahí. Mi papá tenedor.
Ahora, si hace un esfuerzo intelectual, puede levantar la mano, ¿me entiendes? Ya, pero eso ya es un esfuerzo mayor, ya requeriría un proceso de elaboración más alta, ¿no? Mi papá es tenedor, mi mamá es cuchara, yo soy cuchillito, de comida rara, ay, mi abuelo cucharón, ay, mi abuela espumadera, y mi prima querida, cucharita de madera. Esa es toda la canción. Vamos ahí, ya lo ensayaron. Ahora sí, lo vamos a tocar juntos y con esto terminamos mi participación antes de invitar a una compañera del Instituto Nacional contra la Discriminación. ¿Va? Vamos ahí. Con las palmas todo el mundo. Recuerden el coro, ¿cómo es? Mi papá es tenedor. No, vamos a poner las pilas, vamos a poner las pilas. Mi papá es tenedor. Mi mamá es cuchara. Yo soy cuchillito. No, pero en esa parte yo soy cuchillito, ¿ya? Vamos, vamos, chicos. Mi papá es tenedor. Mi mamá es cuchara. Yo soy cuchillito de comida rara. Mi abuelo cucharón. Ay, mi abuela espumadera. Y mi prima querida, cucharita de madera. Ahora las mujeres. No, ahora cantan las mujeres. O sea que solamente las compañeras mujeres cantan. Vamos a ver, solamente las compañeras mujeres, vamos con las palmas ahí. Mi papá es tenedor. Mi mamá es cuchara. Yo soy cuchillito. Ahora los que se consideran recontra varones, vamos ahí. Mi papá es tenedor. Mi mamá es cuchara. Yo soy cuchillazo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y ahora todo el mundo, vamos ahí. Todo el mundo. Mi papá es tenedor. Mi mamá es cuchara. Yo soy cuchillito de comida rara. Mi abuelo cucharón. Ay, mi abuela espumadera. Y mi prima querida, cucharita de madera. Y ahora, como ustedes son mejores que los negros, ya lo aprendieron toda la canción, así que van a cantarlo solos. 1, 2, 3, va. Esa. Perfecto. Esa es. Ajá. ¿Qué sigue? Bien. ¿Qué es tu prima? Bien. Excelente. Pensar la ley de matrimonio igualitario no solamente como la lucha por un derecho específico, sino pensarla por una lucha político y simbólica en relación a el avance del colectivo de lesbianas, bisexuales y trans en el ámbito jurídico para abrir las puertas a la igualdad social. De hecho, a partir de lo que fue la aprobación en julio de 2010, con un fuerte apoyo del bloque oficialista de la ley de matrimonio igualitario, se han empezado a abrir toda una serie de puertas en los ámbitos de la gestión nacional para empezar a introducir otros debates en términos de políticas públicas que vienen a saldar deudas históricas del Estado Nacional hacia el colectivo LGBT. En ese sentido, no creo que sea casual tampoco que la ley se haya aprobado en el marco de este proceso histórico que estamos viviendo, ¿no? En el marco de un proceso histórico que ha avanzado en la protección de los derechos humanos, en el reconocimiento de la juventud y de la mujer como actores fundamentales de la sociedad, que se haya animado a darle la disputa al conservadurismo a nivel nacional y también en la provincia. Cuando digo conservadurismo no hablo únicamente de las jerarquías, digamos, de la Iglesia Católica y algunas otras iglesias, sino fundamentalmente del conservadurismo social que venimos arrastrando a partir de lo que fue esa construcción de la argentinidad durante la última dictadura militar, que no fue solamente instalar el neoliberalismo, sino un sistema económico, político, social que era neoliberalismo, pero que también era machismo, que también era homo-lesbo-transfobia, que también era la segregación y la invisibilización de otros cultos, que también era la argentinidad blanca, masculina, heterosexual y propietaria, ¿no es cierto? Fue un proyecto integral que le costó la sangre a muchos compañeros y compañeras,
y que gracias al proceso que se abrió a partir de 2003 en democracia y con las instituciones de la República hemos podido avanzar, y por eso digo, uno de los ejes en los que se ha avanzado es la diversidad sexual y de género, y no es casual que se esté dando en este contexto, y no el contexto de los años 90, en el que justamente no solamente era la anulación de la participación ciudadana, sino también la negación de las diversidades que existen en nuestra sociedad y la defensa en la continuidad democrática de ese modelo argentino. Bueno, y para seguir más o menos en la misma línea de matrimonio igualitario, tenemos acá a María Rashid y le vamos a preguntar a ella por el contexto nacional y sobre todo ahí en Buenos Aires que tantas decisiones toman. Sí, bueno, en realidad quisiera empezar por decir cómo surgió la idea de la posibilidad de aprobar un matrimonio igualitario en Argentina, ¿no? Yo creo que empezáramos a sentirlo como posible tuvo que ver con un contexto. Y en ese sentido mencionaría 3 hechos en particular. Uno que tiene que ver con el contexto internacional, ¿no? Se había aprobado en España, un país culturalmente más parecido al nuestro, la ley de matrimonio igualitario. Y digo más parecido al nuestro porque había en algunos otros países, pocos, leyes de matrimonio igualitario, pero eran países culturalmente muy diferentes, ¿no? Holanda, Bélgica, Canadá, después Sudáfrica. Y cuando se aprobó en España empezamos a sentir que podía ser Argentina uno de los países que aprobó el matrimonio igualitario, porque compartíamos no solamente una cultura similar, sino además un mismo obstáculo para la aprobación del matrimonio igualitario, que era una jerarquía de la Iglesia Católica con mucho poder social y político en nuestros países. Se aprueba en España, empezamos a sentir que es posible, por lo menos empezar a trabajar, por lo menos empezar a mencionarlo, y ocurren otras 2 cosas más. Primero, se constituye la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, una organización con presencia y con articulación con organizaciones en pocas provincias al principio y en muchas después, que trabajaron en matrimonio igualitario en cada una de las provincias del país. Hubiera sido imposible aprobar esa ley si no había organizaciones articulando con otras organizaciones de otros movimientos en cada una de las provincias de nuestro país. Y finalmente un contexto político determinado, ¿no? Y en ese sentido es importante aclarar que esto se empezó a gestar desde antes, ¿no? Cuando en el gobierno de Néstor Kirchner nos convocan las organizaciones de diversidad sexual por primera vez a debatir cuál era el diagnóstico, cuál era la situación que vivían las personas de diversidad sexual en Argentina y después cuáles eran las políticas públicas que había que desarrollar para revertir esa situación de discriminación en nuestro país. Nos convocan en el 2004 porque, para ser sincera, en el 2003, como dice Eve de Bonafini, no le hicimos buena propaganda a Néstor Kirchner, por lo menos no yo, que era incluso hasta parte de otra lista. No le creía, pensé que era más de lo mismo, pensé que no se iba a comprometer con sus promesas, y muy pronto vi que nos convocaba a estas organizaciones. Yo venía de la militancia en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, en el movimiento de diversidad sexual, en ese momento muy fuertemente en el movimiento de asambleas populares, y nos convocan en el 2004 para debatir este diagnóstico, para analizar estas políticas públicas, para proponer políticas públicas que revirtieran la situación de discriminación de la diversidad sexual y de muchas otras diversidades. Hicimos estas propuestas, se plasmaron en un Plan Nacional contra la Discriminación, que en muy poco tiempo fue un decreto del expresidente Néstor Kirchner. Néstor, de alguna manera, ordenaba a sus ministerios desarrollar esas políticas públicas que las organizaciones habíamos propuesto para revertir la situación de discriminación en Argentina. Y dentro de esas políticas públicas estaba la igualdad de derechos para las familias de gays, lesbianas, bisexuales y trans. En este contexto internacional, en este contexto respecto a la organización de la sociedad civil y en este contexto político, de un gobierno determinado a avanzar en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos que nos incluían, ¿no? Porque se había hablado antes a veces
algunas organizaciones, incluso algunos gobiernos locales, habían hablado de derechos humanos, pero a veces estos derechos humanos no se incluían a todos y todas. Y por primera vez se nos convocaba a todos y todas, a estos grupos que no habíamos sido convocados nunca, ¿no? La diversidad sexual, los afrodescendientes, migrantes, indígenas, a debatir políticas públicas que tuvieran que ver con nuestras comunidades. Y ese plan nacional marcó el comienzo de un montón de políticas públicas, no solamente en materia de diversidad sexual. El matrimonio igualitario fue una de esas políticas importantísimas, pero hubo otras, ¿no? Respecto a los migrantes, tenemos una ley nacional de migraciones que es ejemplo en el mundo, que hace honor a esa parte del preámbulo donde dice promover el bienestar general para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Eso refleja la Ley Nacional de Migraciones. Tenemos en materia de género una ley de violencia contra las mujeres, que también cambió el paradigma de la discusión sobre violencia, que se centraba en lo que se decía violencia doméstica, para ampliarla y hablar de violencia política, violencia institucional, violencia familiar y muchas otras violencias que vivimos las mujeres a diario. Una ley de trata, por primera vez se debate este tema en el Congreso y sale una ley que uno pueda pensar o una pueda pensar que se puede mejorar. Por primera vez tenemos una ley para trabajar este tema y una oficina de rescate en el Ministerio de Justicia que trabaja el tema de una manera ejemplar, inédita en nuestro país y de vanguardia en el mundo también. Sale este famoso decreto que era una reivindicación histórica para los movimientos indígenas, ¿no? El Día de la Raza, un concepto creado por el racismo, ¿no? Celebrábamos el día de masacre, celebrábamos un día con un nombre, con un concepto que era la creación misma del racismo, ¿no? Y bueno, la presidenta Cristina saca este decreto junto con otros temas que termina con este concepto de la celebración del Día de la Raza para proponer una reflexión respecto a la diversidad cultural en nuestro país. Se incluye, como dijeron hace un ratito, el tema de la visibilidad de los afrodescendientes en nuestro país, la visibilidad de la cultura de los afrodescendientes en nuestro país, la diversidad étnica, se incluye en el censo, se incluye con políticas públicas de visibilidad y bueno, muchas otras cosas que se están trabajando y que tienen que ver con ese Plan Nacional contra la Discriminación que iniciamos por el 2004 y que ha avanzado en lo concreto de una manera histórica y de vanguardia del mundo.